había perdido su vista totalmente. Totalmente, sí. Mi vista era todo oscuro. Y luego él se queda así, ¿cómo que estás viendo? Le digo, sí, en tu celular. El color de mi playera, ¿qué color de playera Sí. trae? ¿Negra? Y mi pantalón de vestir. No, es de mezclilla. ¿Qué tal a toda la gente que nos ve en este nuevo programa desde el altar? Yo soy el pastor Adrián Aguirre y hoy estamos aquí en este capítulo más de este programa con Brenda Rodríguez. Brenda Rodríguez, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Me da mucho gusto tenerte hoy acá con nosotros, que nos puedas contar un poco del testimonio de lo que Dios está haciendo en tu vida. Esa es la intención de este programa, que nos cuenten qué está pasando en el altar de Avivamiento Monterrey. ¿Hace cuánto tiempo llegaste a la iglesia? Hace como 2 años. 2 años, llegaste con tu esposo, Sí. Francisco. Francisco Javier. Llegué aquí hace 2 años y la verdad me ha gustado mucho estar aquí. ¿Cómo ha sido tu experiencia desde que llegaste aquí a Avivamiento Monterrey? Yo digo, yo sé que Dios está haciendo una obra todavía en tu vida, pero quiero que nos compartas un poquito la razón por la que tú llegas a Avivamiento Monterrey. ¿Cómo llegas a la iglesia? Bueno, yo estaba en mi casa, allá afuera, que es su casa. Estaba yo, en ese entonces yo estaba cieguita, estaba en un proceso y vino una hermana a invitarme a su casa, a una red de vida que había en la casa de ella. Y yo fui y desde ahí pues empezó todo esto. Volví a creer en Dios, volví a tener fe, porque yo ya no tenía fe, yo ya lo había perdido todo, en cuestión de mi salud, de una diabetes que padezco, y pues me afectó mis ojitos, y de ahí empezó otra vez a renacer la fe. O sea, tú estás en tu casa, llega alguien y te invita a una red de vida. Así es. Llegas a una red de vida con un problema de salud que no podías ver por la diabetes, habías perdido tu vista. Sí. Yo recuerdo esas veces que ibas, o que usted iba a la iglesia, y yo recuerdo esas veces que usted iba. Y recuerdo que llegaba del brazo con su esposo, el hermano Francisco, ¿verdad? Así es. Y yo los veía, y yo veía que usted había perdido su vista totalmente. Totalmente, sí. Mi vista era todo oscuro, no miraba nada, nada más estaba yo a lo que oía, a lo que tocaba, a los olores, al gusto. Ajá. O sea, todo eso. Yo cuando llegaba aquí a la iglesia, cuando me presentaban hacia los hermanos, yo a veces sabía los nombres por la voz de ellos. Ah, ok. A unos ya los identificaba, otros no. Entonces, pues ya era el trabajo de mi esposo de decirme, es el hermano tal, es la hermana tal, y ya. Entonces, llega usted a la iglesia, y obviamente en una red de vida le hablan sobre que Dios puede hacer un milagro en su vida. Usted decide creer, decide llegar a la iglesia, pero yo quiero saber, porque de eso se trata este programa. A veces creemos que los milagros de Dios suceden repentinamente, y sí, pero hay otras ocasiones donde Dios algo nos quiere enseñar por medio del milagro, por medio del proceso. Yo recuerdo que usted venía a la iglesia, y venía así, llegaba a la iglesia semana con semana, yo la veía, y obviamente en nuestra iglesia hablamos mucho de milagros, hablamos mucho de que Dios hace milagros, hemos visto milagros sobrenaturales. La intención es que poco a poco los podamos compartir por medio de este programa. ¿Qué sentía usted al momento de que yo predicara como pastor de la iglesia, o que alguien predicara de milagros y que usted no recibía el milagro? ¿Alguna vez sintió
que su fe caía totalmente o se desanimó por no ver el milagro en su vida? No, en mí ya había como fe, como que cuando yo fui a la Red de Vida, como que Dios volvió a encender esa llama en mí y no perdí la fe. No perdí la fe, siempre había como que algo muy dentro de mí que me decía, no hay que perder la fe, no hay que perder la fe. A veces sí te desanimas por el proceso, pero a fondo de tu corazón siempre hay, no pierdas la fe, no pierdas la fe, no pierdas la fe, no pierdas la fe. Sigue, 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 sigue. Y hasta que seguí y sigo todavía aquí. ¿Recibió usted alguna palabra, alguna promesa de parte de Dios, alguna palabra que le dijo, yo te voy a sanar o algo? Sí, sí. ¿Cómo fue? Dios me mostró en un hermano donde me dijo él que yo iba a ver, que no perdiera la fe y también me había dicho que a finales del 2018 yo me iba a casar, en el cual yo eso sí como que yo no lo creía, pero por gloria a Dios, también me casé, después de haber vivido tiempo en unión libre, nos casamos, mi esposo y yo, y pues Dios bendito, ¿verdad? O sea, Dios restaura de usted, empieza restaurando su matrimonio o la relación que usted tenía. Dios empieza restaurando, haciendo una familia, un hogar. Así es. ¿Qué pasa? Usted recibe una promesa de parte de Dios donde usted va a recuperar la vista. Amén. Empieza a tener fe, pero queremos saber cómo fue que usted recibió ese milagro. Quiero saber si fue, porque muchas veces estamos esperando que en medio de la administración recibir un milagro, en medio del culto recibir un milagro. Y yo recuerdo que yo la veía a usted llegaba, usted oraba a Dios, usted clamaba al Señor, adoraba a Dios, alababa a Dios, se iba. Amén. Pero ¿cómo recibió usted ese milagro? ¿Usted lo recibió en la iglesia, en la casa? ¿Lo recibió? ¿Dónde estaba? ¿Qué pasó? ¿Y cómo fue que usted pudo recuperar su vista? Fue un día que no me lo esperaba realmente. El milagro se hizo, yo creo, cuando yo ya había descargado todo a Dios, donde yo ya le había entregado todo a Dios, como diciéndole, te entrego todo, tú sabes cuándo, cómo y por qué las cosas. Yo ya no te voy a preguntar a cada rato por qué y por qué, por qué. Yo lo dejé, lo solté. Y de repente un día, era un martes, teníamos red, fue la última semana de marzo del 2019, o sea, al año que yo había venido aquí con ustedes, al año, en marzo, Dios me dio el 40% de mi vista, de no ver nada. Fue en la casa de mi papá. El celular de mi esposo estaba en la mesa y empezó a sonar. Y yo estaba sentada porque estaba esperando a mi esposo para irnos a la Red de Vida. Y donde yo estaba sentada, mi esposo se estaba arreglando y en eso suena su celular y yo por inercia, o sea, yo volteé a verlo, el celular, y luego ya como que se apagó la pantallita y luego se notó así como que los números, la hora, así en grande. Y luego yo pues agarré el celular, pero yo así como que no capté cuando Dios como que me dio la vista, no sé cómo no se dio fue. cuenta. No, porque yo por inercia agarré el celular y luego lo volteé a verlo y vi que eran las 6:22 de la tarde. Y luego me quedé así y le digo a mi esposo, son las 6:22, y mi esposo viene para acá conmigo al comedor y me dice, ¿cómo sabes que son las 6:22? Y luego le digo, porque lo estoy viendo.
Y luego él se queda así, ¿cómo que estás viendo? Le digo, sí, en tu celular, aquí dice 622. Wow. Y ya es cuando ya nos pusimos a adorar al Señor y agradecerle por todo lo que Dios nos ha dado, brindado, y pues gloria a Dios. Espérame, a ver, deje ver si entendí. No fue en un culto, no fue en medio de una administración, no fue en medio de una predica. Fue en su casa a punto de ir a la red, que suena el celular y usted ve el reloj, dice, no me di cuenta, o sea, no se dio cuenta, sino usted vio que eran las 6:22. ¿O qué hora era? ¿6:22? Eran las 6:22, le dijo a su esposo, son las 6:22, y él ve y dice, ¿cómo supiste? O sea, muchas veces, y le pregunto, o sea, le digo esto porque muchas veces creemos, o sea, la fe es así, o sea, Dios en su misericordia Él se mueve como Él quiere, cuando Él quiere, ¿verdad? Pero esto es un gran ejemplo para nosotros de fe, de cómo hay milagros que se van a suscitar, no cuando tú clamaste, sino cuando Dios cree que es el tiempo. ¿Me explico? En este momento usted, yo recuerdo haberla visto, que iba a la iglesia y yo decía, wow, cómo su fe no decae, cómo a pesar de que no recibe su milagro no decae. Y al final, en el momento menos esperado, cuando menos lo esperas, sucede el milagro. Y ahí es donde uno dice, Dios siempre llega a tiempo, ¿verdad? Porque cuántas personas vinieron a la iglesia esperando ver un milagro, y al final, como no lo vieron, se fueron, sin saber que Dios te estaba enseñando a aprender a creer y a depender de Él. Amén. Amén, gloria a Dios, amén. Entonces, por eso nosotros queríamos invitarla a este programa, porque cuando nos cuenta el testimonio o de la manera en que se dio, yo digo, es una buena manera de empezar con este testimonio, porque desafortunadamente estamos nosotros creyendo que a veces venimos a la iglesia por un milagro, ¿verdad? Yo digo, voy a ir a la iglesia que Dios haga un milagro en mi vida. No hizo el milagro, ya no volvemos. Pero usted es un ejemplo vivo o un testimonio grande de una persona que vino a la iglesia, no recibió su milagro, se le predicó acerca de tener fe, lo creyó, siguió, y usted estaba convencida, y por eso le preguntaba hace un momento, donde le decía, ¿alguna vez sintió usted que decayó su fe al ver que otros recibían milagros y usted no? Eso es una fe de verdad, que es una fe que nosotros deberíamos tener. A veces no sabemos lo que está pasando en el altar, pero Dios está haciendo algo más que un milagro, ¿ven? No solamente su sanidad, ¿no? Que yo sé que usted recuperó su vista un 50%, o un 40-50%, y que Dios va a hacer la obra completa, porque lo está haciendo en el nombre de Jesús. Pero eso es lo que a veces, nosotros en la iglesia tenemos testimonios que al rato los van a ver, de personas que tenían cáncer y ahora ya no tienen nada, que tenían leucemia y ahora ya no tienen nada. Pero yo quise empezar con un testimonio así como el de usted, donde el milagro es progresivo, ¿no? En mi caso así sucedió, no fui sano de leucemia inmediatamente, fue un lapso de tiempo después de unos meses donde Dios me dio ese milagro, y el milagro, la sanidad fue dándose poco a poco, ¿verdad? Eso me llevó a mí a convertirme en un hombre de fe, porque entiendo que Dios siempre obra a tiempo. ¿Ven? Amén. Entonces es increíble cómo usted recupera la vista. Cuando iba usted a una red de vida, no fue en medio de una administración. O sea, esto aquí no fue el hombre. O sea, no fue que alguien puso la mano sobre usted, no fue la palabra profética de alguien. No, fue su fe provocando un milagro en su vida. Amén, así fue, así fue. Y cuando fuimos a la red, le dije a mi esposo, no vayas a decir nada hasta que termine. En este caso era la hermana Natalie, que le estaba dando la red. Y en 2 días después que me pasó eso, en martes, un jueves, iba a cumplir años Natalie. Y al último de la red lo comentamos, que Dios me había dado un poco de vista, y les estaba diciendo qué color de playera tenían en ese entonces los hermanos en la red.
y Natalie fue una de las personas que le dio mucha alegría, porque ella ha visto todo mi proceso y pues a mí también me dio mucho gusto, ¿verdad? Y todos adoramos y alabamos al Señor en esa hora. Amén. O sea, usted lo preparó como una sorpresa. Dijo, no les voy a decir. Amén. Y ese día les empezó a decir el color de playera de cada quien. Sí, y me dice, y yo escuché muy bien que Natalie le dijo a Dios que es el mejor regalo que le haya dado Dios a ella, porque en 2 días más iba a cumplir ella años. Y pues gloria a Dios. Qué bendición. Esa es Amén. la recompensa de cuando los líderes trabajan. A veces no sabemos cómo podemos impactar la vida de una persona, porque yo motivo a la gente de mi iglesia a abrir redes, a predicar, a impartir, a compartir sobre la fe, sobre que Dios es un Dios vivo, un Dios de milagros. ¿Ven? Y a veces no sabemos lo que podemos provocar. En este caso, Natalie y Alejandro, como líderes de la red, los invitan a ustedes y a lo mejor llegan ustedes y ustedes no sabían, pero había personas que estaban orando, ¿no? Desde que ustedes llegan a la iglesia, nosotros tomamos esa carga, empezamos a orar, los líderes empiezan a orar y estamos orando a Dios por un milagro, ¿no? Pero no sabemos lo que podemos impactar. A veces la persona próxima a recibir un milagro está ahí, es tu vecino, ¿verdad? A veces la próxima persona a recibir un milagro es esa persona que tú ves ahí con esa necesidad y es tu amigo, es tu primo, es tu tío, es tu vecino, no sé. En este momento, ¿qué siente usted? Me imagino que está agradecida, no sé. ¿Qué siente usted que le hayan invitado a esa red? Ay, no, pues bien bendecida, la verdad. Gracias también con Dios, primordialmente, porque sí dio, más que nada porque Dios volteó a verme y para volver a encenderme mi fe, porque como le comento, yo ya no tenía fe, mi fe ya estaba por los suelos. Entonces, de repente Dios como que me dijo, no, vente, tengo algo mejor para ti. Entonces, pues, bendito Dios que puso a los hermanos en mi camino y que yo volví a creer en Dios y volví a creer la fe y volvió a encender la llama Dios en mí. Entonces, aquí sigo. Y lo que el Señor va a hacer, por eso este programa se llama Desde el Altar, qué es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Dios le va a dar la sanidad completa en el nombre de Dios. Me gustó esa manera como dio la noticia de que ya le había dado Dios la vista. Amén. Usted llegó y usted les empezó a decir las playeras, el color de la playera de cada quien. La verdad que me imagino la sorpresa que ellos se llevaron, no solamente los líderes, sino toda la gente, porque toda la gente la conocía y sabía que usted no podía ver absolutamente nada, y ahora ver, o sea, recuperar la vista. Ahora, el doctor le había dicho que no iba a poder recuperar su vista. Ah, sí, también esa es otra cosa. El doctor me había dicho que conforme mi diabetes, que está muy avanzada, los vasos de mis ojitos todos tronaron. Entonces eso fue lo que a mí me cegó, y el doctor le dijo a mi esposo, como que a escondidas de mí, le dijo, pues dele una mejor vida a su esposa porque ella ya no va a poder volver a ver. Entonces, pues lo que ella le pueda durar así, ¿verdad? Y pues obviamente cuando te dicen eso, pues llegas a tu casa y pues te deprimes y cosas así, ¿verdad? Pero pues como yo ya estaba con Dios en una red y había mucha fe en mí, yo dije, pues el doctor puede decir lo que sea, pero aquí el que tiene la última palabra es Dios. Y gloria a Dios que le da ese milagro. La verdad, yo estoy contento. Yo cada vez que la veo entrar por esa puerta, saludando a la gente y todo, yo digo, qué bueno es Dios, que está haciendo milagros. Amén. Y yo sé que Dios va a hacer el milagro en su vida, así como lo está haciendo ahora, ¿verdad? Que ya hasta puede ver el color de mi playera. ¿Qué color de playera trae? Negra. ¿Y mi pantalón de vestir? No, es de mezclilla. Dios es bueno, ¿verdad? Dios, amén. La verdad que me da tanto gusto lo que Dios ha hecho en su vida, y eso es para que la gente crea que Dios hace milagros. Gloria a Dios, de verdad que
Qué bendición ver lo que Dios está haciendo en su vida. Crea que Dios va a hacer la obra completa en el nombre de Jesús. Cuando Amén. el doctor dijo nada, no va a recuperar su vista, Dios dijo sí, lo está haciendo la obra sobre su vida y declaramos que esa diabetes en el nombre de Jesús se va a ir. En el nombre de Amén. Jesús, Dios va a hacer un Gloria a milagro Dios. completo en su vida, Amén. sobre usted, sobre su esposo, sobre su papá. La verdad que es una bendición tenerlos acá en la iglesia. Yo sé y confío en que Dios usará su vida para bendecir a mucha gente y motivará a que mucha gente crea, que no espere su milagro en una administración solamente. Aprendamos a tener fe. Y esto me hace recordar la historia de los leprosos que se presentan ante Jesús y le dice: ten misericordia de mí. Jesús le dice: si quieren ser sanos, vayan con los sacerdotes. Y entonces, a lo mejor en ese momento los leprosos creían que Jesús iba a decir: sé sano, o que esa lepra se vaya. No, les dijo: ve a buscar a los sacerdotes. Y entonces ellos se quedaron así. Ellos fueron obedientes, su obediencia los llevó. Y dice que cuando iban camino allá, fueron limpios y fueron sanos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces hay otras personas, como la mujer del flujo de sangre, que viene y toca su manto y es sana en ese momento. Como el paralítico del estanque de Bethesda, ¿no? Que también es sano, ¿verdad? Cuando en ese momento que Jesús se encuentra con él, ¿no? O como aquel paralítico que se encuentra con Pedro y le dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo que te doy. Y en ese momento lo levanta. Pero también hay otros milagros que son Amén. así, que son Amén. como esos que Jesús les da una instrucción y les dice: ten fe, sé obediente. Le dice: búscame. Y eso es lo que yo veo en este testimonio. Recuerdo esta historia y yo digo: hay milagros en tu vida que se están gestando, pero tienes que caminar en obediencia, tienes que caminar en fe para que eso venga sobre ti. Yo creo en el nombre de Jesús que mucha gente que está viendo este testimonio va a aprender a no darse por vencido, va a entender que Dios siempre trabaja y siempre llega a tiempo. Amén. Amén, gloria a Dios, así es. Como en la Biblia dice, ¿verdad? Pide y se te dará, busca y encontrarás, toca la puerta y se te abrirá, en el nombre de Jesús. Amén, así sea. Si Dios hizo un milagro en tu vida desde que viniste a Avivamiento Monterrey, compártelo. Yo sé que va a ser de bendición para mucha gente. Amén. Hermana Brenda, Dios me la bendiga. Gracias por compartir este testimonio que sé que será de gran bendición para toda la gente. Amén. Amén, gloria a Dios, que así sea. Dios le bendiga.